Muy buenos días, queridos alumnos, muy buenas tardes ya, queridos alumnos. Espero que estén muy bien en este día caluroso de verano. Espero que lo que hablemos hoy día les sirva mucho para su futuro, ¿cierto? Y para también para aprobar su prueba de teórico en la municipalidad, ¿ya? Eh, Recuerden que estamos en practicatest.cl, el mejor lugar de Chile para poder aprobar su examen o para prepararse para aprobar su examen de conducción, ¿ya? Les quiero recordar, ¿cierto?, que ayer estuvimos hablando de adelantamientos, ¿ya? Y el día de hoy, ¿cierto?, empezamos también, retomamos un poquito y ya casi lo último del tema de adelantamiento, pero antes de eso quiero saludar al señor Alejandro Bustos Marín, que si no me equivoco ayer también estuvo conectado. Así que esperemos que le sirva mucho a esto, estimado señor, ¿ya? Dice, nunca adelante a su propia razón. Ya hablamos de lo que era la razón y de cómo debíamos usar la razón, ¿cierto?, a nuestro favor para aumentar la seguridad de nuestra conducción, ¿cierto? Entonces dice, ejemplo. Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede, al vehículo que va adelante. Uno, de pronto, a 250 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda 8 segundos. Tres, en ese tiempo, usted y el vehículo que vienen en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, ¿ya? Si uno recorre 200, el otro 200 y tienen un espacio para compartir de 350 metros, obviamente nos vamos a encontrar en algún punto, ¿cierto? Recuerden que les dije que para el humano, ¿cierto? Para el cerebro, para el ojo, en conjunto, no es posible determinar la velocidad a la que se desplaza un móvil, ¿ya? Un automóvil, una motocicleta, un vehículo, lo que sea. No es posible determinar la velocidad para uno de forma mental, ¿ya? Ahora, escuchando todos estos datos, ¿cierto? Dice 90 kilómetros por hora, 350 metros, 90 kilómetros por hora, 8 segundos, 160 metros, 200 metros, ¿cierto? Hablando de todos estos datos que vemos acá, ¿ustedes creen que durante un adelantamiento ustedes van a poder pensar en todos estos datos? ¿Ustedes creen que durante un adelantamiento van a poder analizar todos estos datos? ¿Ya? Para mí, por lo menos, sería a lo menos extremadamente complejo, ¿ya? Y no creo que el normal de los conductores al menos esté pensando en estos datos cuando está realizando un adelantamiento. Pero lo que sí debemos entender de acá es que si yo veo un vehículo que viene de frente, ¿cierto? Y hay algún tipo de riesgo de que yo pudiera encontrarme con él durante el adelantamiento, entonces no adelanto. Así de simple. La verdad que el tiempo que uno se ahorra adelantando a otros conductores es realmente poco, ¿ya? Hagan la prueba, cuánto se demoran de aquí a La Serena a 100 kilómetros por hora y hagan la prueba, cuánto se ahorran de aquí a La Serena a 120 kilómetros por hora, ¿ya? Si ustedes se ponen a pensar, el ahorro en tiempo, la verdad es que es mínimo comparado a veces con el riesgo que corremos cuando queremos hacer adelantamientos que son imprudentes, ¿ya? Los adelantamientos se pueden hacer, por supuesto que sí, para eso existen, ¿ya? Pero tienen que darse todas las condiciones de seguridad para que usted lo pueda hacer, ¿cierto? Y que el adelantamiento resulte correctamente, ¿ya? Entonces, ando una mosca que me está molestando por acá. Entonces, ¿cierto? Uy, se me mete en los oídos la mosca. Se me vino por acá y después por acá. Es un
Me quiere susurrar. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Por favor, ojo con ello. Si viene un vehículo de frente, no adelante. Adelante cuando no venga nada. Adelante cuando la visibilidad sea perfecta. Recuerde que las líneas del piso son para algo. Y cuando hay líneas que separan, ¿cierto? Aquí no aparecen las líneas en la imagen, pero cuando hay líneas que son segmentadas, ¿cierto? Que dividen una calzada de la otra, significa que en ese lado se puede adelantar. Si hay una línea continua, significa que los vehículos no pueden sobrepasar esa línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque las condiciones de visibilidad no son las correctas, no son las apropiadas para realizar nuestro adelantamiento. Recuerden que aquí va, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas, por ejemplo, discontinuas. Ahí podríamos adelantar. Si hay una sola línea continua, no podemos adelantar. En ocasiones hay una línea continua por un lado y discontinua por el otro lado. Significa que solo los vehículos que van por el lado de la línea discontinua pueden adelantar. Y los vehículos que van por el lado de la línea continua no pueden adelantar. Cuando hay dos líneas continuas, es obviamente muy claro que nadie puede adelantar, ni los de la derecha, ni los de la izquierda, ni los que van a favor, ni los que van en contra de nuestro propio sentido del tránsito. ¿Ya? Luego habla de la separación entre vehículos. ¿Ya? Dice, cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada instructor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. Conducción en curvas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Las magnitudes de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en que una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, ¿ya? Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. La velocidad, obviamente, es la velocidad con la que vamos a entrar a la curva, con la que vamos a empezar a tomar la curva. El trazado, ya la curva tiene una forma, ¿cierto? Nosotros no vamos a ir siempre al medio por la curva, ¿ya? Idealmente sería lo ideal, pero la verdad es que la curva tiende a movernos, ¿cierto?, de un lado hacia el otro. Normalmente uno toma el borde externo, se va al borde interno y toma el borde externo nuevamente, ¿ya? Hay algo que en carrera se llama el apex de la curva, ¿ya? Es la forma o la mejor trazada por donde uno podría pasar, ¿ya? Es importante conocer este tipo de técnicas, ya no las vamos a ver ahora, pero busquen información acerca de los apex o del apex de la curva, ya si es que quieren aprender un poquito más de ello, y en eso nos vamos a entender, ¿cierto?, que no siempre la mejor opción para tomar la curva va a ser ir siempre por el medio, ¿ya? Yo puedo suavizar un poco la curva yéndome a los extremos de la pista, ¿ya?
Esto siempre con mucho cuidado, porque obviamente si me pongo en el extremo de un lado de la pista, es más probable que me salga hacia afuera de ese lado, ¿ya? Lo más importante en las curvas siempre, siempre, es tomarlas a una velocidad que nosotros seamos capaces de dominar la motocicleta, dominar la velocidad, dominar la fuerza centrífuga, ¿cierto? Y dominar la inercia que va a llevar la motocicleta. Ahora, la curva se pasa con la moto o con el motor inflado, ¿ya? Así se dice comúnmente. ¿A qué se refiere esto? Yo veo una curva, voy a frenar, voy a frenar, voy a frenar, hasta que me sienta en una velocidad cómoda para poder tomarla, que yo sepa que esa velocidad me va a servir. Y mientras voy tomando la curva, acelero muy suavemente, ¿cierto? Pero logrando que el motor vaya empujando, ¿ya? No debo tomar la curva, como se dice popularmente, con el vuelito. No, debo tomar la curva acelerando. Freno, empiezo a tomar la curva, y tomo la curva, ¿cierto? La aceleración en la curva tiene que ser suave, tranquila, relajada. Obviamente que si yo le mando todo el acelerador, ¿cierto? Hay muchas probabilidades de que la rueda trasera derrape y terminemos en el suelo en un accidente grave, ¿ya? Pero si yo voy acelerando muy suavemente, voy a lograr que la rueda trasera vaya traccionando suavemente y vaya metiendo la moto hacia donde yo quiero que se meta, ¿ya? Entonces, ojo, por favor, con eso, ¿ya? Dice, recuerde que en lo posible, me faltó una parte, sabía que algo me faltaba que explicarlo. Acá en este texto habla del punto de fuga, ¿ya? ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga, en palabras muy simples, es donde se junta el borde externo de la calzada con el borde interno de la calzada, o el borde derecho de la calzada con el borde izquierdo de la calzada, ¿ya? Cuando yo voy acá, ¿cierto? Cuando yo voy acá, o sea, cuando yo voy mirando una calle, esa calle al final se va juntando porque se va haciendo más chiquitita en mi perspectiva visual. Entonces llega un momento en el cual se juntan las dos, ¿ya? Ese momento en una calle donde se junta el borde externo con el borde interno, o el lado derecho con el lado izquierdo, se llama, este punto aquí, se llama punto de fuga, ¿ya? ¿Cómo es un punto de fuga, cierto? Un punto de fuga eh, lo voy a encontrar más lejos o más cerca, ¿ya? Dependiendo de lo cerrado que sea la curva. La curva entre más cerrada sea, ¿cierto? Más rápido se van a juntar los dos bordes de la curva. Por ende, el punto de fuga va a estar más cerca, ¿ya? Entre más abierta sea la curva, más lejos se van a encontrar, ¿cierto? Más lejos se van a encontrar y menos cerrada va a ser la curva. Entre más cerrada sea la curva, menor velocidad para tomarla. Entre más abierta sea la curva, es muy probable que la pueda tomar con un poco más de velocidad, ¿cierto? Obviamente, entre más recta sea la carretera, más rápido puedo ir. Entre más curva, más lento puedo ir. Eso es más que lógico, ¿ya? Entonces dice, recuerda que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio, ¿ya? Entonces, frenamos todo lo necesario que necesitamos frenar y luego de eso tomamos la curva, ¿ya? Ojalá no sea necesario nunca frenar dentro de la curva. Sin embargo, si entramos pasados, es decir, entramos con más velocidad de la que teníamos que entrar a la curva, y se hace necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria. En casos de emergencia, cerrar más la curva, dice. En caso de emergencia, ¿cierto? Tirarme más hacia el lado interno de la curva, ¿ya?
Normalmente, en casos de emergencia, probablemente hay muchas probabilidades de que resulte, mal, ¿ya? Por ello, es muy importante que ustedes puedan entender que las curvas tienen que empezar a pasarlas lento. Si usted no conoce el lugar, si usted no conoce la curva, por favor, pásela lo más lento posible, ¿ya? Cuando tú conoces ya las curvas, muchas veces te dicen, no, yo conozco el camino, sea la velocidad que lo puedo tomar, etcétera, etcétera. El gran problema de las curvas es que nosotros tenemos muy baja visibilidad de lo que sigue, ¿ya? ¿Qué pasa si voy a una cuesta, por ejemplo, y una cuesta que voy siempre, y voy pasando las curvas cada vez más rápido? Si bien es cierto, yo puedo quizás conocer la forma de la curva. Sin embargo, nunca voy a conocer el estado actual de la curva. ¿Por qué? Puede haberse hecho un hoyo, ¿cierto? Puede haber caído aceite o petróleo en la calle, y eso va a hacer que a la velocidad que yo vaya tomando la curva, no voy a, si es que la velocidad es muy alta, no voy a poder anticipar esto, no voy a poder reaccionar y voy a terminar cayendo. Y el problema de caer en una curva es que las curvas normalmente tienen, bueno, puedo chocar con otro auto, obviamente, o me puede atropellar otro auto al caerme, ¿cierto? Puedo chocar de frente con otro auto, me puedo atropellar un auto que venga de frente, mi cuerpo al sobrepasar el eje central de la calzada. Además de eso, si eso no pasa y tengo suerte, ¿cierto? Entre comillas, sigue otro peligro, que son las barreras de contención, ¿ya? Las barreras de contención están hechas de metal sólido y no están hechas para soportar o para recibir o para amortiguar el impacto de una persona, ¿ya? Cuando una persona choca con una barrera de contención, es muy probable que los resultados sean fatales, ¿ya? Dependiendo obviamente del tipo de impacto, ¿ya? Pero es muy probable que sean fatales o que exista, por ejemplo, pérdida de un brazo, pérdida de una pierna. ¿Por qué? Porque las barreras de contención muchas veces actúan como una especie de guillotina, ¿ya? Entonces, ojo con ello, las curvas son peligrosas y las curvas son el lugar donde pasan muchísimos accidentes, ¿ya? Y muchísimos accidentes graves. Los riesgos son muchísimos, ¿ya? Sobre todo, ya quizás lo que voy a decir va a ser un poco impopular, pero sobre todo cuando voy a lugares donde se acostumbra que vayan muchos motociclistas, ¿ya? Porque hay curvas, ¿ya? No es un secreto que a los motociclistas les gusta tomar las curvas cada vez más rápido, ¿ya? Pero si queremos conservarnos y seguir disfrutando nuestra moto, tratemos de hacerlo con la mayor conciencia posible. Si quieres correr, anda a un circuito, ¿ya? Existen alternativas de circuito en Chile en la actualidad donde se puede ir a dar un par de vueltas, ¿cierto? Para satisfacer esa necesidad de velocidad, ¿ya? O de deportivismo, ¿ya? Pero hagámoslo de la forma más responsable posible. Ya, dice, ya habíamos leído este punto, pero lo vamos a retomar. Dice, si es necesario frenar, mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero. En gran medida, usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia. Si al virar la rueda trasera resbala cuidadosamente en sentido de la patinada, ¿cierto? Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en sentido de la patinada. Ahí, lo había leído re mal al principio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si la rueda trasera se va hacia la derecha, el volante también tiene que girar hacia la derecha. ¿Para qué? Para que en vez de girarse completo, digamos una vuelta de 360 grados, la moto avance en ese sentido y tenga posibilidades de estabilizarse, ¿ya? Es muy parecido a lo que vemos en los vehículos de carrera, cuando van patinando las ruedas traseras, se va yendo de lado, el piloto gira hacia el mismo lado que se va yendo la cola para que el auto logre
enderezarse. Ya si yo giro hacia el otro lado, el auto va a terminar girando completamente y quedando en el sentido opuesto. Dice, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo o contra las barreras de contención. Es lo mismo que le estaba comentando yo recién. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. ¿Ya? El trazado se puede mover en la pista, pero solo en su propia pista. ¿Ya? Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a la velocidad reducida, a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta. Y el tomar la curva muy abierta, es decir, salirnos, ¿cierto? Nos va a provocar el cambio de pista o salirnos de nuestra pista y chocar contra otro vehículo, ¿cierto? Que viene en contra o contra las barreras de contención. Dice, lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacer es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Si yo tomo la pista, que es como un poco lo que vemos como en las películas, así que a veces toman el borde interno de la curva como para cortar el tramo, ¿cierto? También tenemos que pensar que al tomar la curva por el borde interno, estamos tomando la curva de la forma más agresiva posible, ¿ya? Entre más adentro entremos, más curva va a estar, más pronunciada va a ser la curva, ¿ya? Eso es lo que quiere decir este texto, ¿ya? Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, es una parte súper importante. Debemos fijarnos en que la pista o ir por el lado que sea más limpio, más parejo, ¿ya? Es importante sobre todo para la circulación en la calle, que podemos encontrar, ¿cierto? Muchos tipos de suciedad, muchos tipos de contaminación en la pista. Conducción con acompañante, dice. El pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario, casco, guantes, botas, chaleco, etc. El pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. Eso con respecto a la conducción con pasajeros. ¿Ya? Hay harto texto, pero quiero hoy día abordar otro tema. Ya, de esto vamos a hablar ahora, en esta parte. Dice, condiciones climáticas adversas. Las condiciones climáticas adversas como lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede. Velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves. Menor brusquedad en general en la conducción. ¿Ya? Entonces, condiciones climáticas adversas. ¿Qué significa eso? No hay sol, ¿cierto? Sino que hay nube, lluvia, frío, viento, etc. Todo lo que puede complicar nuestra conducción. Acá este texto, ¿cierto? Dice que en presencia de cualquier condición climática adversa, ya sea lluvia, nieve, ¿cierto? Aumenta el riesgo. Ahora, de más está decir, no, yo creo que no está de más decirlo, porque hay muchos motociclistas que tienen, según yo, un concepto errado de lo que es ser motociclista. ¿Ya?
No porque usted no ande en la moto todos los días va a ser menos motociclista que otro, ¿ya? No porque cuando llueva, ¿cierto? Usted se baje de la moto y vaya en auto va a ser menos motociclista que otro, ¿ya? No hay que comprarse mucho ese cuento. ¿Ya? Al principio, de hecho, normalmente los motociclistas con menos tiempo tienden a decir este tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Desde siempre, yo si llueve y puedo ir en auto, voy en auto, ¿ya? Y si llueve mucho y tengo que ir en micro, voy en micro, ¿ya? ¿Por qué? Porque para mí, por lo menos, ¿cierto? Llegar al trabajo, por ejemplo, todo mojado, no tiene mucha gracia, en verdad, ¿ya? Y además de eso, que el riesgo, ¿ya? Es distinto que vayamos a un rally, por ejemplo, y hayan condiciones climáticas adversas, pero estamos en eso, ¿ya? Eso es distinto, quizás ahí pueda ser placentero. Pero desde mi punto de vista, este es un punto de vista súper personal, ¿ya? No tiene mucha gracia andar en moto con lluvia, ¿ya? Y es muy peligroso, aumenta mucho la probabilidad de tener un accidente grave. Hay menos visibilidad de los conductores, hay menos visibilidad mía con el casco, ¿cierto? Paso frío, me puedo enfermar, etc. ¿Ya? Pero en caso de tener que hacerlo, en caso de tener que manejar con lluvia, porque por ejemplo vamos viajando y nos pilló una lluvia en el camino, debo seguir todas estas instrucciones que están acá, que se resumen en menor brusquedad en general en la conducción. Menor brusquedad, ser más suave, ser más paulatino, ¿ya? Dice más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, por supuesto. Siempre tenemos que tener más espacio con el vehículo que nos antecede, y ojalá con el vehículo de atrás también, ¿ya? Si vemos que el vehículo de atrás va pegado a nosotros, busquemos la forma de eliminar ese vehículo de atrás, cambiémonos de pista, por último podemos parar y que pase, que se vaya y que después nosotros seguir, ¿ya? Porque hay conductores que son muy imprudentes. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de ellos, porque nosotros vamos a ser más perjudicados que ellos si lamentablemente chocáramos o ellos nos chocaran, ¿ya? Entonces, más espacio con respecto al vehículo que lo antecede. Siempre el espacio, la distancia, para mí es uno de los principales factores para no participar en accidentes de tránsito, ¿ya? Y al menos no participar en accidentes de tránsito de los que yo sea el culpable, ¿ya? Luego, obviamente, velocidad reducida. A menor velocidad, menor fuerza debo dominar. Y si menor fuerza debo dominar, ¿cierto? Es más fácil poder librar de una situación de riesgo, ¿ya? No es lo mismo dominar la moto patinando a 100 kilómetros por hora que dominar la moto patinando a 20, a 30, a 40, a 50 kilómetros. Obviamente que no es lo mismo, ¿ya? Frenadas y aceleraciones más suaves, obviamente. Frenadas más suaves, aceleraciones más suaves, velocidad reducida. Menor brusquedad, ¿ya? No puedo llegar y apretar los frenos con todo porque yo sé que hay menos adherencia. Tengo que frenar suavemente, viendo a medida que van respondiendo los frenos, le voy pidiendo un poquito más. Si veo que dejan de responder, voy soltando, etc. ¿Ya? Luego, hablamos de la oscuridad, que también es una situación climática adversa, ¿ya? La noche. Para empezar, es muy importante, pero extremadamente importante, que su ropa se pueda ver en la noche, o sea, que tenga elementos reflectantes. Si usted tiene una chaqueta que no tiene elementos reflectantes, compre unos autoadhesivos y se los pega, por eso. Le pueden salvar la vida de muchas formas distintas, ¿ya? Si va a comprar una chaqueta, preocúpese de que la chaqueta tenga cierto material reflectante. Yo hace poquito me compré una chaquetita de verano. Fui a la tienda, me la probé, me encantó, sentí que era para mí la chaqueta. Pero la miré y no tenía ningún reflectante, ¿ya? En la espalda, por ejemplo. Entonces le dije al vendedor, mira, me gusta esta chaqueta, pero
tiene el problema que no tiene reflectante. No, me dijo, si tiene reflectante. Aquí en los hombros son de un material negro, pero entre medio tiene como unas perlas, por decirlo así. No perlas de joya, pero como una escarcha, por decirlo así. ¿Ya? No se nota, no se ve raro. ¿Ya? Y eso es reflectante. Entonces, en la noche, si te alumbran, eso, aunque en el día no se nota tanto, en la noche, si te alumbran, sí, sí se va a ver reflectante. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que preocuparse de eso cuando van a comprar equipo nuevo, ¿ya? Chaqueta, pantalones, que cumpla con la norma de seguridad de la Comunidad Europea, ¿cierto? Que cumpla, ¿cierto? Que cumpla con tener reflectantes, que sea, ojalá, no siempre se puede. Yo de hecho me compré una chaqueta negra, ¿ya? Porque con la chaqueta voy al trabajo, los colores más claros se ensucian mucho, ¿cierto? Entonces no siempre se puede a lo mejor comprar una chaqueta de color. Pero si usted tiene la posibilidad de comprarse una chaqueta roja, amarilla, fucsia, no sé, de cualquier color llamativo, le aseguro que lo va a proteger más que una chaqueta negra, ¿ya? ¿Por qué? Porque destaca más que otros colores, ¿cierto? Y permite que usted se vea más, ¿ya? Por supuesto que es muy importante que su moto cuente con todas las luces reglamentarias. Y si usted le quiere agregar algunas luces para verse más en la noche, tampoco es malo, ¿ya? Mucho, mucho se critica, ¿cierto?, a estas motos que le ponen luces moradas, amarillas, de todos colores. Si bien es cierto, hasta cierto punto esas críticas tienen asidero, ¿cierto? Pero por otra parte, también debemos pensar que por lo menos esta costumbre, ¿cierto?, de poner muchas luces en algunas motos, sirve para poder verse más en la noche, ¿ya? Tiene un punto a favor. No digo que esté bien o esté mal, pero tiene un punto a favor, que es hacer que la motocicleta sea más visible. Recuerden que las motocicletas necesitan llevar un elemento reflectante en el eje delantero y un elemento reflectante en el eje trasero, o en la parte delantera y en la parte trasera de la motocicleta, que esos elementos reflectantes sean visibles, sean grandes, ¿ya? La verdad que la moto cumple con unos reflectantes así de chiquititos, ya cumple la norma. No se pide un porte. Pero nosotros, como sabemos que eso nos puede salvar la vida, pongamos el reflectante grande, ¿ya? Equipémonos con buenos reflectantes, ¿ya? Si vamos a comprar reflectantes adhesivos, compremos reflectantes adhesivos que sean de buena calidad, que sean durables, ¿ya? Así que, ojo con ello. Dice, la oscuridad. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. Distancias, no velocidad. El riesgo de accidente es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros en la oscuridad. Estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por el efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otros vehículos. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen de, entre otros, ¿ya? Dependen, entre otros, de los siguientes factores, ¿ya? Dependen, entre otros, de los siguientes factores.
La potencia y ajuste de sus luces. No sacamos nada, que usted tenga luces súper potentes si están alumbrando hacia arriba en vez de alumbrar hacia el camino en la dirección correcta. Su capacidad visual, es decir, hay personas que ven más y hay personas que ven menos. Ojo, si usted se da cuenta que en la noche le cuesta distinguir objetos, hágase ver. Hay personas que tienen permitido solo manejar de día. ¿Por qué? Porque su visión nocturna es muy baja, es muy pobre, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Preferible solo manejar de día que a que tengamos un accidente, ¿cierto? Y tengamos consecuencias graves. La capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. O sea, si el obstáculo es negro, obviamente, ¿cierto? Se va a ver muy poco, ¿ya? Porque el negro refleja muy poca luz. La lluvia, niebla o nieve. Si hay condiciones climáticas adversas, más encima está oscuro, obviamente vamos a tener problemas. En caso de que esté oscuro, que haya niebla, ¿cierto? Nieve o lluvia, disminuyamos la velocidad tanto como sea necesario. Si tenemos que llegar a 20 a la casa, a 20 llegamos, ¿ya? Una vez yo me vine de Rancagua, ¿cierto? En condiciones de niebla, y ya no me acuerdo a qué velocidad venía, pero venía realmente muy lento y me demoré mucho en pasar el banco de niebla. Pero no veía más allá de 2 metros. Entonces no podía andar más rápido, sencillamente eso, ¿ya? Dice, la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. El vehículo que viene en sentido contrario en la noche nos puede encandilar fácilmente. Por ende, es muy importante que nosotros seamos conscientes con el sistema de luces que vamos a utilizar. Si nosotros tenemos neblinero, etcétera, luces, barras LED, etcétera, usémoslas responsablemente. Si usted tiene una barra LED para ir a, no sé, al campo, donde no hay ninguna luz y donde no hay más gente al frente suyo, póngale todas las luces que quiera al auto y prenda todas las luces que quiera con la intensidad que quiera. Pero en la ciudad no podemos usar barras LED. ¿Por qué? Porque los focos que traen los vehículos son suficientes para iluminar en la ciudad, ¿ya? Y porque si usted pone una barra LED a otro conductor en la noche, lo más probable es que lo va a encandilar, ¿ya? Así que, ojo con ello. Y además, muchos de estos artículos, como barras LED, como luces de xenón, etcétera, que no son de buena calidad, ¿cierto? Que son chinos, vamos a decir, a ver, ¿cómo explicarlo? Vamos a decir, como ejemplo, que popularmente se llama, no, es que esto es chino, ¿ya? En verdad casi todo es chino, pero me refiero con calidad inferior, ¿cierto? Con precios también muy reducidos a lo que tienen las cosas de buena calidad. Muchas veces lo único que provocan es puros problemas, ¿ya? Duran poco, se queman fácil, si bien es cierto, producen encandilamiento en los demás conductores, pero cuando los llevamos a un espacio donde realmente tienen que iluminar, tampoco iluminan tanto, ¿ya? Entonces pensemos las 2 veces antes de usar y gastar plata, ¿cierto?, en este tipo de artículos que pueden ser perjudicial o que pueden ser más perjudiciales que beneficiosos para el bien común, ¿ya? Diferencias de verificación con distintos tipos de ropa, ¿ya? Usted a un peatón, ¿cierto?, que va vestido con ropa oscura, con luces bajas en la oscuridad, lo va a ver a 25 metros. Con ropas claras a 60 metros. Con ropas reflectantes a 125 metros. Luces altas, con ropas oscuras a 150 metros. Con ropas claras a 300 metros y con ropas reflectantes a 450 metros. ¿Ya? Recuerden que en lugares urbanos no podemos usar luces altas, tenemos que usar luces bajas, ¿ya? Manejo con luces en un encuentro, dice. Al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerque en sentido contrario,
usted debe cambiar a luces bajas, es decir, como no era urbana, usted iba con luces altas, ¿cierto? Pero cuando se encuentra con otro vehículo, debe cambiar a luces bajas para no cegar al conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. Baje sus luces baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. Todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado. También es importante que cambie a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal, para recuperar una mayor visibilidad. Es decir, nos topamos, dejamos de molestarle al otro conductor, pum, prendemos las luces altas de nuevo, porque como él también nos venía cegando, al pasar a una condición de que no hay una luz de frente, nosotros también vamos a ver menos, y eso lo contrarrestamos levantando las luces nuevamente, ¿ya? También es importante que cambie luces altas en el momento del encuentro propiamente tal, para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminan por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su visibilidad se encuentra limitada. Si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo antes de cambiar a luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe efectuarse con mayor anticipación, por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión en un cambio de rasante, sus conductores van sentados a una mayor altura que los que conducen automóviles o motocicletas. Ya, y ahora vamos a terminar, ¿cierto? Hablando de estas condiciones climáticas. Ya, por ejemplo, la lluvia. Dice, reduzca la velocidad cuando comienza a llover. Estas primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezclan con el polvo y aceite que pudiera haber. A esto se le llama que la primera lluvia deja un jaboncillo, ¿ya? En la calle. Y a mí me ha pasado, iba doblando acá, muy cerca de mi casa, en una TTR 250, iba doblando lo más bien, habían caído muy poquitas gotas, pero ya empezaba a estar aceitosa la calle. Y voy doblando, de hecho, a una velocidad muy reducida, y se me fue la rueda trasera, se me fue, traté de rectificar, doblando hacia el mismo lado que iba la rueda trasera, pero estaba tan resbaloso que fue imposible, así que al suelo, ¿ya? Gracias a Dios no fue un gran impacto, me dolió un poquito el brazo, porque caí sobre todo el brazo, ¿cierto? Pero nada más que eso. Ya levanté la moto, gracias a Dios la moto no me pasó nada. Y levanté la moto, me fui para mi casa. ¿Ya? Pero se debió a esta especie de jaboncillo que se forma cuando recién está lloviendo. Después que ya llueve mucho rato, ese jaboncillo se lava. ¿Ya? Entonces ahí hay mejor adherencia que cuando recién empieza a llover y apenas está mojada la calle. ¿Ya? Entonces, ojo con ello. Dice, recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia. Para secar los frenos cuando existe mucha lluvia, se realiza de manera progresiva y bombeando el pedal de freno. Bombear significa frenar, soltar, frenar, soltar, frenar, soltar. ¿A qué se refiere con secar? Se refiere cuando hay agua en la pista, ¿cierto? Salta agua a los frenos y podrían perder un poquito de eficiencia. Al ir apretando y soltando, vamos generando calor y ese calor evapora la humedad que puedan tener los frenos. Es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble. Aquaplaning o hidroplaneo es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa por sobre el agua, sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad. Parece extraño, ¿cierto? Parece difícil de creer que voy a tener la calzada o la calle, voy a tener una capa de agua y sobre esa capa de agua va flotando el neumático, ¿ya?
Parece difícil de creer, pero es cierto. ¿Por qué? Porque no se le da tiempo al neumático a que se aplaste contra la calzada y desplace el agua hacia los lados, si es que voy rápido, ¿ya? Si voy más lento, le doy más tiempo al neumático para que baje, ¿cierto? Y desplace el agua y tenga más contacto con la calzada propiamente tal, ¿ya? Cuando se produce hidroplaneo, es como un planeo, ¿cierto? El planeo es como que tiene poco control. Entonces, es posible que el neumático se mueva de forma errática, ¿cierto? Y termine por mandarme al suelo, que es más o menos lo que a mí me pasó cuando me caí, ¿ya? La nieve. Los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite. El mismo caso anterior, ¿cierto? Es importante manejar en cámara lenta. Utilice la marcha más alta, puesto que si no aumentara la velocidad de las ruedas motrices y se reduciera el riesgo de que patinen, evite cambios de marcha, ¿ya? ¿Qué les dice este pedacito? Les dice que vayan en el cambio más alto posible, porque el cambio más alto posible es el menos violento, el que menos hace patinar la rueda, ¿ya? Y en ese sentido me va a permitir tener mejor tracción en condiciones de nieve, ¿ya? Cuando entre en una curva, evite pisar el freno, la misma recomendación que cuando hablamos de las curvas, pero acá los riesgos se aumentan muchísimo, por ende las precauciones también ustedes tienen que aumentarlas muchísimo. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas, porque al atravesar la luz, la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado. Use las luces antiniebla cuando conduzca con nieve. Ya en el caso, obviamente, de tener luces antiniebla, sino luces bajas. ¿Qué pasa? El tema de la nieve, ¿cierto? Son como cristales que van cayendo, ¿ya? Y esos cristales reflejan la luz. Si usted le pone más luz le refleja, lo mismo que pasa con la neblina. Así que no es una buena condición. Dice, el hielo. El hielo reduce o incluso elimina la adherencia existiendo grave peligro de deslizamiento. Cuando conduzca, existen lugares muy peligrosos que se produce hielo, tales como en lugares que reciben sombra, son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse. A mí me pasaba mucho cuando un tiempo yo trabajaba y tenía que ir a... Yo fui mecánico al principio de mi carrera laboral, ¿cierto? Entonces, trabajaba una parte bien, bien fría y me pasaba mucho que iba a comprar petróleo en una camioneta, íbamos con tambores, ¿cierto? Y comprábamos petróleo en tambores grandes. Y cuando volvía venía con la camioneta pesada y pasaba por debajo de un puente. Siempre tenía que pasar por debajo de un puente. Entonces siempre iba saliendo del puente y a la camioneta se le iba la cola. ¿Por qué se le iba la cola? Porque en esa parte del puente obviamente no llegaba la luz del sol, ¿cierto? Y había sombra, ¿ya? Por ende la temperatura disminuía aún más y se producía hielo. Como yo iba con más peso en la parte trasera obviamente de la camioneta, siempre se iba de cola. Entonces al final ya, bueno, la primera vez patinó harto que atravesaba en la calle, ¿cierto? Gracias a Dios iba con las distancias correspondientes, así que no le hice daño a nadie, ni me hice daño yo mismo, solamente fue una patinada. Pero ya después pasaba por ahí realmente lento, realmente muy lento, ya a la velocidad más lenta que me permitía la camioneta, ¿cierto? Y lo mismo nosotros tenemos que hacer en una motocicleta, ¿ya? Los puentes, dice. Recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces con hielo. La niebla. Habla de los puentes porque bajo los puentes obviamente hay sombra, y si hay sombra hay más posibilidad de que haya hielo. La niebla. La niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver. Debe conducir con luces bajas cuando conduce con niebla. Debe conducir con luces antiniebla si el vehículo las posee. ¿Ya? Las luces antiniebla siempre van bajitas, ¿ya? Baja a nivel de altura, digamos. ¿Ya? Eso permite también que destaque más las líneas del camino, que vayan más bajas las luces. Y además evite adelantar vehículos, ¿ya? Para condiciones de nieve.
Condiciones de viento fuerte. El viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado. Las ráfagas agravan el problema. Conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos, ¿ya? Aquí, en la parte del viento fuerte, no se recomienda ni siquiera andar mucho más lento, ¿ya? La parte del viento fuerte, obviamente hay que andar a una velocidad prudente, ¿cierto? Pero lo más importante cuando tengo mucho viento es estar atento. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el viento es que me va a empujar, va a cambiar mi trayectoria. Y yo tengo que estar atento para corregirla moviendo el manubrio en el sentido más conveniente, ¿cierto? Ya, queridos alumnos, ha sido esta la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva para su examen y que les sirva para su vida. Un saludo nuevamente a el señor Alejandro Bustos. Le agradezco mucho su atención, estuvo toda la clase conectado, ¿ya? Y nos vemos prontamente. También un gran saludo a todos los que estén viendo esta grabación, ¿ya? Recuerden que no soy perfecto, así que si en algo me equivoco o algo así, coméntenos para que lo analicemos en conjunto y podamos mejorar siempre nuestro servicio. Ya recuerden que esto es practicatest.cl, el mejor lugar para aprobar, ¿cierto? Para prepararte para aprobar tu examen de conducción, ¿ya? Y un muy buen lugar también para poder aprender, ¿cierto? Algunas técnicas o recibir consejos acerca de este mundo tan bonito que es el mundo de las motos, ¿ya? Nos vemos. Un abrazo grande. Muchas gracias, Alejandro Bustos. Saludos para ti también. Igual que tengas un excelente resto del día. Nos vemos. Chao, chao.